Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, literatura infantil del escritor chileno Alejandro Zambra, nacido en Santiago de Chile en 1975. Estoy grabando esto a principios de junio de 2023 y este libro pues ha salido hace 1 o 2 semanas, a finales de mayo. Yo había leído ya la anterior novela de Alejandro Zambra, que salió en 2020, que es esta, Poeta chileno, que es una de las... Hay algunos críticos que piensan que fue la mejor novela en español que se publicó en 2020. Y esta es la siguiente novela, ha tardado 3 años en sacar una nueva. Cuando vi en las redes sociales que Anagrama publicaba esta novela, se la solicité para poder leerla y reseñarla, y además les propuse si me podían enviar, por favor, en el mismo paquete este libro, Facsímil de Alejandro Zambra, que era el único libro de los que tiene Alejandro Zambra que me faltaba por tener después de tener este, ¿no? Porque tengo todos los demás, aquí están. Tema libre, mis documentos, formas de volver a casa, la vida privada de los árboles y bonsai. Me faltaba también por leer el de no leer, que de hecho cuando leí Poeta chileno estuve conversando a través del email con Alejandro Zambra, cuando era la época además de la pandemia, y me dijo: oye, ¿cuál te falta de los míos? Si quieres hablo con los de Anagrama para que te lo envíen. En ese momento Anagrama pues me envió estos, el de tema libre y mis documentos, que los tengo comentados en el canal, porque fue cuando empezaba con el canal, y también en aquel paquete llegó no leer, que se me quedó pendiente de hace 3 años, pero lo estoy leyendo ahora con la intención de leerme toda la obra narrativa de Zambra, o al menos toda la que tiene en Anagrama, porque sé que hay un libro de cuentos que está en Chile, pero aquí no está, no sé por qué. Bueno, pues todo esto voy a hacer un vídeo hablando de la trayectoria de Zambra y cronológicamente de sus libros, porque los he leído todos y tengo la reseña de todos, así que ese especial Zambra pues yo creo que puede quedar bien, porque es un autor de los actuales, de los escritores latinoamericanos, de mis favoritos, de los que más me gusta, y voy a pasar a hablar entonces de literatura infantil. En principio está dividido el libro en 2 partes, y cuando uno habla de la primera parte, que tiene como distintos capítulos, se va a encontrar con una numeración extraña, porque empieza con un capítulo 0, pasa al 1, luego al 14, al 25, al 31 y así. En poco tiempo el lector se va a dar cuenta que realmente esa numeración corresponde a los días de vida de su hijo Silvestre, que ha nacido más o menos por esa época cuando Zambra tenía 42 años, por lo tanto tenía que nacer en el 2017 o así. De hecho, en la pandemia, que se habla un poquito en el libro, dice que debe tener 3 o 4 años el hijo. Vale, las primeras frases del libro son estas: contigo en brazos, por primera vez, aíslo en la pared la sombra que formamos juntos. Tienes 20 segundos de vida. Vale, la autoficción no es algo nuevo en la obra de Zambra, porque por ejemplo en Formas de volver a casa el narrador también era alguien llamado Alejandro Zambra, que reflexionaba sobre su vida. De hecho hay anécdotas que pasan de un libro a otro. En mis documentos también el narrador era Zambra. Entonces aquí está hablando del nacimiento de su hijo cuando él tiene 42 años, el hijo se llama Silvestre y viven en México con la mujer de Alejandro, que se llama Jacmina, y esto es real, o sea, es decir, los nombres del hijo, de los acontecimientos son reales. Es decir, Zambra en muchas de sus obras ha jugado a romper la distancia que hay entre narrador y escritor, jugando a este tema que se llama la autoficción. El lector se va a adentrar en las páginas de literatura infantil como si se pudiera acercar al diario íntimo, a las notas personales de un escritor que admira sobre esta experiencia nueva de la paternidad, que ya he dicho que ha sido a los 42 años, cuando dice, por ejemplo, que su padre pues le tuvo a él con 24, ¿no? Este retraso generacional de tener hijos. Alguna frase que me ha llamado la atención, por ejemplo, leo literalmente: he conocido a hombres que ejercen la paternidad con lucidez, humor y humildad, pero también he visto amigos queridos que parecían tener el corazón bien puesto, alejarse de sus hijos para entregarse a la recuperación desesperada y caricaturesca de su juventud. Y también abundan quienes enfrentan la pulsión de la muerte agobiando a los hijos a punta de misiones y decálogos con la explícita o velada intención
de prolongar a costa de ellos sueños interrumpidos. Esto nos lo dice en la página 15, después de hacer una reflexión sobre la paternidad tomada del diario del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Hay muchas reflexiones aquí sobre la forma de ver la paternidad de la generación de Zambra, sobre lo que podríamos llamar las nuevas masculinidades y las generaciones anteriores, la de su padre principalmente, ¿no? Dice: nuestros padres intentaron a su manera enseñarnos a ser hombres, pero no nos enseñaron a ser padres, y sus padres tampoco les enseñaron a ellos, y así, de la página 16. Hay una reflexión bonita en el libro sobre, por ejemplo, el término infantil, que dice Alejandro Zambra, que en español, o al menos en Chile, a veces es considerado como un insulto o se habla de forma condescendiente con este término, ¿no? Y hay una idea que me gusta, ¿no? Dice: toda la literatura es en el fondo infantil, por más que nos esforcemos en disimularlo. Que nos dedicamos a escribir lo hacemos porque deseamos recuperar percepciones borradas por el presunto aprendizaje que nos volvió tan frecuentemente infelices. Al final te dice Zambra que la literatura viene a ser como una forma de recuperar el placer de aquellos cuentos que nos leían nuestros padres, ¿no? Otra cita: durante siglos la literatura ha evitado el sentimentalismo como a una peste. Tengo la impresión de que hasta el día de hoy muchos escritores preferirían ser ignorados antes de correr el riesgo de ser considerados cursis o sensibleros. Y es verdad que a la hora de escribir sobre nuestros hijos, la felicidad y la ternura desafían nuestra antigua y masculina idea de lo comunicable. Página 22. En realidad, en este sentido, Zambra reflexiona sobre que ha existido tradicionalmente una literatura de cartas al padre, que suele ser una literatura más triste y rencorosa, y menos de cartas al hijo, que es una literatura posiblemente más celebrativa y feliz. Y esta idea es lo que se ha propuesto Zambra en este libro, ¿no? Escribir una carta al hijo para que lo pueda leer cuando sea más mayor. Por eso gran parte del libro está escrito en segunda persona, donde hay un interlocutor que es Silvestre, que es este hijo pequeño de Zambra. Sin embargo, aunque he dicho que está en segunda persona, ya en la primera parte nos encontramos con algunos de los capítulos narrados en primera persona. Por ejemplo, hay uno en el que, para combatir las migrañas que padece Zambra, un amigo en México le pasa un hongo que se llama coloquialmente pajarito, y entonces Zambra toma en exceso y tiene una especie de viaje lisérgico y acaba siendo uno de los relatos más divertidos del libro. Y este es como que está escrito en primera persona, como para que el hijo lo lea, pero es como si no estuviera dedicado explícitamente al hijo, porque no está en esa segunda persona. Hay otro cuento, por ejemplo, dentro de, no sé si llamarlos cuentos o ensayos o textos, dentro de la primera parte, que se llama Tiempo de pantalla, donde se pasa ahora a la tercera persona. Y se habla de la relación del hijo con la pantalla del televisor, donde los padres le están haciendo ver que no existe esa pantalla, que no funciona, y ellos se encierran en la habitación a veces a ver series o ver películas. Y te hace una reflexión sobre el pasado. Su mujer Jatmina, sus padres tampoco querían que viera televisión, pero él en Chile pues le conectaba a los padres a la televisión y era un gran consumidor de televisión. Y además todo esto está entrando en el contexto del coronavirus. Hay un momento en el libro que hay y todo el encierro que lleva el coronavirus, y el niño de 3 o 4 años no puede salir de casa y demás. En la página 66 nos encontramos con un apunte que me ha llamado la atención. Dice Zambra: trato de volver a la novela en la que trabajo. Hay un momento que he pensado que por las fechas se estaba refiriendo a poeta chileno. Y entonces ahí he tenido esa sensación más fuerte de que él está escribiendo una novela ambiciosa, y es su obra más larga, y es una novela muy conseguida, que es Poeta chileno, y que este otro texto, el de literatura infantil, son unos apuntes que está recogiendo sobre la experiencia de la maternidad, y en este sentido podría ser como una obra menor. De hecho, hay un momento Zambra que dice que el libro al principio tenía como 600 páginas y que un amigo editor pues le ayudó a recortarlo y a buscar la esencia literaria. Pero también ya voy adelantando que esta idea de que literatura infantil es una obra menor la voy abandonando en el camino según va dentro de la lectura del libro, porque lo digo desde ya, me ha parecido una obra muy bella, muy conseguida, y está a la altura de los mejores libros de Zambra. Vale, esto es...
Vale, sigo por aquí. En la página 101 llegamos a una segunda parte y empieza con un texto que tiene casi 30 páginas que se llama Garabatos. De repente aquí en tercera persona empieza a hablar el narrador de dos niños que tienen 11 años y son chilenos, aparentemente de los años 80 o así, y está hablando de cómo surge su amistad. Y es un relato, o sea, te cuesta unas páginas darte cuenta de que el tono del libro, la intención ha cambiado y de repente hay un relato que es un relato muy bello sobre la amistad de dos niños y que está a la altura de los grandes relatos del libro de mis documentos, que es este, que lo tengo por aquí, que enseño a cámara. El siguiente texto se llama Rascacielos, es de nuevo un cuento donde ya la primera persona puede asociarse a una autoficción de Zambra, donde hay un chico que habla de una mala relación con su padre, tiene 20 años, va a clases de literatura, está planeando un viaje a Nueva York, que al final se estropea porque discute con el padre, quiere que se corte el pelo, no se quiere cortar, y es el momento como que él va a decidir irse de casa. También hay una historia de amor y acaba siendo un buen relato. El siguiente se llama Introducción a la tristeza futbolística y puede que sea el cuento a la vez más divertido y también más triste del conjunto. Un narrador que podemos identificar con Zambra nos habla de que en su juventud conocía a una chica ante la que para conquistarla tenía que hacerle ver que no le gustaba el fútbol cuando era falso porque a él sí le gustaba, pero esta chica parece que no aguantaba a los chicos que les gustaba el fútbol. Entonces hay un momento que el narrador tiene que como que esconder que ve los partidos y esto es tomado por la chica como sospechosas infidelidades. Al final es una reflexión de la relación de Zambra con sus padres, o con su padre más bien, y esta idea de la tristeza futbolística es una imagen, una metáfora de la falta de comunicación de la generación de los padres de Zambra y que solo parecían emocionarse cuando su equipo ganaba o perdía, y era como la máxima muestra de sentimentalismo que se podían permitir. Entonces Zambra está cuestionándose pues estas antiguas masculinidades y acaba siendo un cuento muy interesante. Un rasgo de la forma de escribir el cuento es que los personajes que aparecen en él, como la mujer de Zambra, pues lee lo que ha escrito y le comenta lo que ha escrito, y este comentario que de las páginas ya escritas se incorpora a la narración como parte del relato, que me ha parecido para un texto como un texto en formación de autoficción, es un recurso interesante. En Cogoteros de ojos azules, que es otro cuento, Zambra reflexiona sobre una historia en apariencia mínima cuando tenía 15 años y él y su padre fueron asaltados en la calle por unos ladrones y Zambra pues, le ayudó a su padre peleándose contra uno de los ladrones. Es una historia que habla del racismo, pero también de las relaciones padres e hijos. De hecho hay una frase significativa que dice el padre del relato: ¿estás escribiendo sobre mí de nuevo? ¿Hasta cuándo?, me dice mi padre, ¿no? Que es como una idea de que Zambra está todo el rato reflexionando sobre la relación paterno-filial. Uno de los últimos textos, ya el penúltimo, es Lecciones tardías de pesca con moscas, que es un relato bellísimo donde Zambra une de forma más intensa a las tres generaciones de hombres Zambra, que son su padre, él y el hijo, ¿no? Ya he dicho que están en Ciudad de México y entonces los domingos por la mañana el padre de Zambra llama desde Santiago de Chile para hablar con su nieto y le invita a ir a pescar, que es una afición que le quiso inculcar a su hijo, al narrador Alejandro Zambra, y a él no le acabó de gustar. También se habla de una relación que le hizo que quería que leyera un libro sobre la pesca con mosca, que tuvo buena fama, pero él no lo quería leer. Y al final te habla de esta mala relación con el padre, pero bueno, hay como una especie de mirada optimista y mirada de que las cosas se pueden solucionar al final. Ya digo que es un texto muy bueno. Y ocurre también esto, como en ese que he dicho antes del fútbol, que los personajes del relato lo pueden ir leyendo, el padre va leyendo lo que comenta Zambra y lo va comentando e incluso corrigiendo, ¿no? El libro acaba con un texto breve que se llama Recado para mi hijo, donde Zambra de nuevo recupera la segunda persona y habla de su hijo que está leyendo un libro que es un cuento infantil de Juan Villoro. Y es un bonito broche final. Ya he dicho que, aunque al principio me parecía que literatura infantil tenía un tono menor, pero es que realmente está jugando a eso Zambra, ¿no? A decir, estoy usando un tono menor, lo que te dicen que no hagas en literatura, que es habla de tus hijos, habla de tus mascotas, estos son los temas que no puedes tratar, y él te dice, vale, pues yo voy a coger estos temas que supuestamente bordean lo cursi, que no se pueden tratar, y voy a tratar de ellos intentando hacer literatura. Y aunque es verdad que mucha literatura tiende al tremendismo,
y a contar historias dramáticas y tristes, Zambra hace una literatura alegre o melancólica, pero con puntos de humor alegres, como con temas aparentemente menores, pero acaba convirtiéndolo en gran literatura. Y ya he dicho que para mí Zambra es uno de los grandes escritores latinoamericanos actuales, que me gusta mucho. Ya dicho que he leído todo lo que ha escrito, casi todo, al menos lo que se ha publicado en Anagrama, y queda pendiente que haga el vídeo. Tengo que hacer el de no leer, que lo estoy ya, llevo un poco más de la mitad, y luego tengo que leer el de Fastímil. Esto los haré individuales y luego ya haré el vídeo completo de la narrativa de Zambra, ¿no? En 30 minutos yo creo que me da, tengo todas las reseñas. Vale, pues hasta aquí. Si habéis leído a Zambra me lo contáis, o si os interesa este vídeo de la narrativa completa. Y ahora el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas, 3 chicos jóvenes y 3 chicas, que trabajan en una auditora norteamericana, y yo hablo de los abusos de esta empresa. Es una historia de terror, también tiene humor. Yo trabajé en una de esas y es una crítica a lo que yo vi. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica y satírica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta español frustrado llamado Ernesto conversa nada más y nada menos que con Kim Jong-un, que es el dictador de Corea del Norte, que le convierte en poeta, y el poeta español le cuenta las miserias de la vida poética en España. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa y creo que más ambiciosa, donde hablo de alguien que tiene 39 años, que trabaja de contable pero quiere ser artista porque es escritor, pero no tiene el éxito que quiere, y su crisis personal la uno a la crisis del país porque está ambientada en 2013, todavía en el periodo de crisis económica 2008-2014, y hablo pues de las crisis con las parejas, con la familia, con los amigos, con el trabajo. Todo lo que se me ocurrió lo metí ahí. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y nada, hasta aquí. Si habéis leído a Zambra y me queréis comentar, pues hablamos. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego.